Estamos con un psicoanalista, le vamos a dar la bienvenida. Primero Germán Caporalini, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones, y en este caso le vamos a estar preguntando por algunas cosas que nos ponen tristes a los argentinos. Pero Totalmente. primero lo saludamos. Germán, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Germán. Buen mediodía para ustedes, saludos a toda la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, Germán, un placer hablar con vos como siempre. Y en este caso hablábamos, claro, estamos en el mes de marzo. Comenzamos todas las actividades, talleres, escuelas, demás. Finalizamos las vacaciones. ¿Nos pone triste esto a los argentinos? Bueno, un tema muy interesante. Quiero aclararle a la audiencia que a partir de esta pregunta tuya podemos pensar algunas cosas en relación a esta encuesta que se había publicado a través de la agencia Telam sobre qué pasa con los países con mayor índice de personas que se angustian en la vuelta de las vacaciones, ¿no? Y Argentina estaba entre esos países que cuando se supone que cuando volvemos de las vacaciones quedamos un poco más angustiados. ¿Esto es cierto que pasa así? Bueno, sí, no estamos poniendo en tela de juicio la encuesta. Lo que sí es interesante de esto es que hay un montón de otros factores que se ponen en juego a la vuelta de las vacaciones. Que como vuelta de cualquier actividad, mejor dicho, como cierre de cualquier actividad, nos encontramos con algo que en el consultorio pasa a menudo, que es esta situación de cómo volver a las actividades. Volver a las actividades implica, en este caso, volver a qué cosa? A la rutina. Quiero decir, cuando uno se propone tomarse unas vacaciones para descansar de la rutina, acá la gran pregunta no es qué pasa con la vuelta a las vacaciones, sino qué pasa con el reencuentro de la rutina, ¿no? Esta cuestión de nuestras actividades diarias, semanales, laborales, estudio, domésticas, la que fueren, que empiezan a hacernos ruido en cuanto a qué pasa con esta repetición absoluta de cosas que empiezan a no tener sentido. Esto es fundamental. El tema de la rutina se presenta como algo que uno comienza a hacer, pero sin encontrarle el menor sentido. Es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué hago esto? Digo que me parece que esta es la gran pregunta, porque nosotros los argentinos somos un poco ansiosos en cuanto a la realización de actividades y el tiempo corto que tenemos de aprovechar las cosas que hacemos y en qué poco tiempo empezamos a sentir las cosas rutinarias. Y por tanto nos empezamos a enfrentar con qué? Con las angustias. Por eso me parece que era muy interesante la nota, porque si bien hablaba de la vuelta de las vacaciones, en realidad la nota no decía que era el reencuentro con la rutina y por tanto la vuelta con la angustia, no con el encuentro con la angustia. Me parece que esto es fundamental para poder entender una primera mirada de esta nota. Insisto, nota interesante que nos permite agregarle esto otro. Los psicoanalistas diríamos este plus, ¿no? Este agregado que le hacemos a la nota y que tiene que ver justamente con esto. Hay algo muy interesante que solemos utilizar los que estamos en investigaciones, que es una palabra, no importa la dificultad, la palabra es prospectiva. No, no importa, la prospectiva tiene que ver con la posibilidad que tenemos nosotros de eh, poder ver posibles escenarios futuros. ¿Cómo organizamos nuestra vida diaria? ¿Cómo organizamos nuestra vida alrededor también de algunos elementos rutinarios que sí necesitamos que se repitan, pero no que aparezcan con esta falta de calidad, ¿no? Esto es muy interesante. Y me parece que en ese sentido los argentinos tenemos un poco esto de no poder darle este pequeño plus de sabor a lo que hacemos, siempre como una especie de insatisfacción. Hay un dato que es interesante, que es pensar lo siguiente. Yo lo invito a usted y a la audiencia, que podamos pensar esto. Imagínate que volvemos de las vacaciones, nos angustiamos porque volvemos a la rutina. Ahora imagínate si volvés de las vacaciones y mañana tenés vacaciones de nuevo. ¿Qué pasa con esta supuesta angustia de que terminaron las vacaciones? Uno podría decir, claro, por supuesto que no deben estar porque automáticamente ya tenemos algo nuevo para hacer, algo con expectativa, algo con deseo, algo con ganas, algo con inquietudes. Digo esto como este ejemplo, ojalá todos tuviéramos unas vacaciones, post vacaciones, probablemente no todo el mundo podamos hacerlo,
pero sí la posibilidad de poder pensar qué pasa con esta nueva construcción de lo que está por venir, que lo entendemos a veces como rutinario, pero que a lo mejor, y esto sí, insisto, lo vemos en el consultorio, la posibilidad de repensar qué pasa con esta rutina. Si tenemos posibilidad de encontrarle este plus, este agregado, esta nueva vueltita de tuerca a las cosas que hacemos diariamente. Y me parece que por ese lado puede aparecer la posibilidad de pensar este tema que, insisto, me parece muy interesante la. Germán, te preguntaba, digo, uno que observa mucho, por ejemplo, las escuelas. Yo veo que los chicos cuando es el lunes entran con una cara, pero cuando es viernes se van con otra cara. Es decir, pensar ese fin de semana que vamos a tener sábado y domingo, que tal vez va a cambiar. Los chicos, digo, los chicos de la Que no escuela. solamente le pasa a los chicos, A yo digo nosotros que también. a los adultos, a los Llega el grandes también viernes. les pasa lo mismo. Los lunes creo que encaramos la semana de una forma, los viernes con otra totalmente distinta. Por supuesto, hay una frase que es muy doméstica, permítanme utilizarla, que es, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Claro, Ah, claro. es Es verdad. verdad, claro. Fíjate qué interesante, que tiene el agregado de el cuerpo lo sabe. ¿O qué pasa con nuestro cuerpo, más allá de las condiciones materiales del cuerpo, sino con esta parte nuestra que tenemos en juego a partir de un deseo, una esperanza, una inquietud, una posibilidad de que algo se produzca de otro modo. Así como se producen las vacaciones, es decir, un corte, un quiebre de este estado rutinario del año, ¿eh? Y que aparece como un quiebre para poder, uno lo piensa así, hacer lo que realmente tenemos ganas de hacer. ¿Tá? Y Digo, bueno, uno y esto puede, como. puede rendir Sí, mejor uno, digo, pensando en ese feriado o en ese día que se va a venir dentro de 2 días. El trabajo que yo tengo acumulado, tal vez hacerlo más óptimo, hacerlo más que sea eficiente. Darle esa vueltita que Darle dice esa Germán. vueltita, claro. sin duda, sin duda, sin duda, claro, te predispone esta posibilidad del fin de semana largo, de las vacaciones, te predispone de otro modo a hacer los cierres de estas rutinas, ¿no? Que tenemos. Que incluso hasta le agregaría esto. Cuando ya sabemos que nos vamos a ir de vacaciones, tenemos un fin de semana largo, tenemos un fin de semana con una actividad determinada, una fiesta con amigos, por ejemplo, eso rompe la rutina, incluso dentro de la rutina. Está esto que ustedes dicen y que es muy cierto. Lunes, martes, miércoles, jueves. Bueno, sabemos que el sábado nos juntamos con los amigos a, no sé, a tomar un café, a jugar al fútbol, nos vamos a pescar, vamos a la cancha. Bueno, ya nos predispone que el jueves o viernes, esto del viernes y el cuerpo lo sabe, empieza a aparecer como el elemento que rompe la rutina. Por eso vos fíjate que es interesante que este último día o estos 2 últimos 3 días, uno está con otras expectativas esperando el fin de semana. Expectativas que se producen dentro del horario de trabajo, dentro de la rutina. Por eso me parece que es muy interesante pensar en estos términos. ¿Qué pasa con la rutina para saber de qué modo podemos romper? Ahora, ¿se puede trabajar esto de la ruptura todos los fines de semana de la rutina para poder encontrarnos con algo del orden del deseo, del placer, de la felicidad, del reencuentro con amigos, de la actividad que fue? Yo creo que sí, y creo que hasta diría, quizás un poco ingenuo de mi parte, pero diría que hasta tendríamos la obligación de prefijarnos qué vamos a hacer el fin de semana. A lo mejor nos alarga un día más, este viernes aún dentro de la rutina y del trabajo, nos alarga un poco más este estado de bienestar que lo vamos a prolongar por todo el fin de semana. A veces sábado y domingo nada más, a veces, qué sé yo, un fin de semana largo. Pero fíjate qué interesante, porque los domingos a la tarde son los horarios en el cual se encuentran más casos de angustia. Casi volver de las vacaciones, ¿eh? Volver de las vacaciones, volver de ese momento es, se terminan las vacaciones, bueno, se termina el fin de semana. La misma sensación de angustia aparece en esos momentos. Por tanto, me parece interesante que uno pueda ir programándose con tiempo, más allá de que después pueda ejecutarlo o no, que se pueda programar con tiempo algunas actividades a corto y mediano plazo. El fin de semana que viene, dentro de 2 fines de semana que voy a hacer, qué expectativa voy a tener para alguna otra actividad que surja como nueva, permitirnos las nuevas actividades, esto es fundamental, permitirnos las nuevas actividades, sobre todo si son sociales. La sociabilización hoy por hoy es fundante, fundamental para que podamos entender qué es lo que nos pasa y cómo acomodar nuestros estados de angustia, de dolor, de pesar o simplemente
estados rutinarios, poder transformarlo en algo que tenga que ver con el orden de la felicidad. Pensar y planificar estas actividades a futuro no es perjudicial con la ansiedad que manejamos. Bueno, ese es otro tema, pero la Ese es ansiedad tiene otro. que... Bueno, pero eso es un tema muy interesante porque lo voy a decir muy rapidito para no quitar mucho tiempo al espacio. Eh, la ansiedad básicamente se trata de una condición donde no se puede construir tiempo. Construir tiempo. ¿Qué quiere decir esto de construir tiempo? Bueno, que nosotros podamos prefijar actividades que van a necesitar de un tiempo cronológico y lógico para que podamos permitir el desarrollo. Lo voy a llevar a un término quizás no del todo saludable, pero lo digo a propósito. Uno desea hoy, ya por hoy, divorciarse. Ya, mañana me quiero ir. Bueno, tenés la decisión. ¿Lo tenés programado cómo lo vas a hacer? No, ¿cómo programa? Y claro, necesita una programación, necesita de un tiempo. Esto de las situaciones de ansiedad, donde no hay tiempo y se presentan los continuos presentes uno sobre otro permanentemente, no nos permiten tomar la posta, tomar el control de las cosas, cómo van a programar que se vayan sucediendo. La angustia y la ansiedad tienen que ver con esto, con no poder construir un tiempo en la vida de cada uno. Lo digo así rapidito, después en todo caso Germán, lo podríamos... clarísimo, clarísimo. Como Ahí siempre, nos está. encantaría charlar y preguntarte muchísimo más, pero bueno, los tiempos de la tele son muy acotados, pero me encanta este Bárbaro. tema, porque da Atención para hablar mucho los más. ansiosos ahí, ese tip que dio, manejen el tiempo. Gracias, Germán. Bien completo como siempre, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Saludos Ahí a toda está. la audiencia. Gracias. Gracias, Germán Caporalini, doctor psicoanalista, allí aclarándonos un poco este panorama. Nosotros este disparador que le proponíamos al profesional de que si nos entristece terminar las Sí, vacaciones, sí, claro, porque totalmente. era un estudio que se hacía que los argentinos éramos una de aquellas personas Sí. que más se ponían tristes con este fin de las vacaciones. Bueno, él nos decía, ¿será por la rutina? ¿Qué pasa después?